Compañeros, para mí es un gusto tener la posibilidad de discutir a fondo el libro de Las olas de Virginia Woolf que nuestro profesor Adrián Quesada nos ha dejado analizar. Y pues adelante, por favor. Mauricio, ¿qué te parece si hablamos del contexto histórico y del contexto de la autora? Pues sí, podemos empezar con la autora. Bueno, es una escritora británica que se casó con el economista Leonard Woolf, y bueno, junto con su esposo fundaron la editorial Hogarth Press, que es una de las más emblemáticas de Inglaterra y que representó todas sus obras, ¿no? Sí, ahí se publicó este libro, Las olas. Eso publicó usted. Sí. Y bueno, como saben muchos, es una de las autoras más destacadas del siglo XX, del modernismo del siglo XX. A mí me gustaría retomar eso del modernismo, porque como tú lo mencionaste, esta autora nace en 1882, pero está presente a lo largo del siglo XX, sí. Y algo muy curioso que me pareció es que es contemporánea de Dickens, de Jane Austen, de autores como Flaubert, entre otros, pero estos autores que mencioné tienen un estilo tradicional de abordar la vida, tienen una tradición clásica por la sociedad, y algo que me parece interesante y algo que me parece muy, muy importante destacar es que Virginia Woolf rompe con todo eso, rompe definitivamente y propone un estilo diferente, sí, evasivo, estilizado, y bueno, creo que la principal contribución de Virginia Woolf es la técnica del monólogo interno y el estilo poético con el que aborda ciertos temas, ciertas situaciones, y el cual lo utiliza para describir todo el libro. Entonces, bueno, pues ¿qué les parece si nos adentramos más a la obra? La se divide en 9 momentos. 9 momentos. Y bueno, la serie de momentos van representando cada parte del día, ¿no? Sí. Ok, eso me parece muy importante destacar, que considero que esta es la metáfora principal del libro, que el día, como mencionas, la novela está dividida en momentos, y cada momento es un momento del día, y esto representa la vida misma. Sí, claro, y de uno mismo, representa la vida desde que naces, que es el amanecer, cuando te desarrollas, cuando vas creciendo, puede ser como el momento que tienes pues más recursos, más energía, más capacidad, que puede ser como a las 12 del día, donde está el sol en el centro del cielo, con su máximo esplendor, como dices, y bueno, pues como todo, llega a su fin, llega la noche, y bueno, esa es la vejez, eso es lo que representa la vejez, y bueno, pues el final del día es la muerte. De muchas cosas que antes no pudimos notar. Claro. Más claridad, y nos alcanza, como dice el libro, el enemigo, que sería en este caso la muerte. La muerte, por supuesto, y ya es cuando están en completa oscuridad del día. Sí. Okay. Entonces, bueno, como les dije, no sé si uno de ustedes dos o uno de ustedes quiere empezar con el primer momento. Sí, si quieres, yo empiezo. Okay, como ya comentaste, o sea, el libro es un ciclo, el ciclo del sol, el ciclo de la vida, y bueno, el primer momento es su niñez, de estos 6 personajes que son Susan, Ginny y Rhoda, que son las mujeres, y bueno, en cuanto a los hombres está Bernard, Louis y Neville. Ellos son los 6 personajes que protagonizan que también aparece un personaje, ¿no? Que no, o sea, no habla, pero sí es como parte importante de la historia. Sí, es muy importante. Es Percival. Sí, que es un gran amigo de ellos, que a lo largo de la historia se platica mucho de eso. Eso me parece muy curioso porque el personaje no habla, pero es muy influyente. Por eso, cada personaje lo describe, entonces por eso de ahí puedes sacar
tu visión personal del personaje. Claro, o sea, él no tiene que hablar para darnos una idea de cómo es, sino todos lo empiezan a escribir y con eso pues podemos formular una persona y podemos construir alguien en torno a pues su nombre, ¿no? Sí, ok. Bueno, si me permiten comentarles, yo creo que el primer momento es un poco complejo de entender. En general creo que toda la obra. En general, pero el primer momento es un poco complejo de entender ya que no sabes qué tipo de cosas van a pasar y bueno, para mí me pareció un poco complejo. Poco a poco ya lo fui entendiendo y bueno, se trata de la niñez de estos 6 personajes que están en un jardín en Elvedon, que es bueno, el jardín y aquí ellos están realizando diferentes actividades. Por ejemplo, está Susan y no, Ginny y Louis, que se besan. agarrados de la mano. agarrados de la mano y Susan los encuentra besándose y bueno, eso también puede ser como el inicio de lo que va a marcar su vida. A mí me parece algo curioso, bueno, no me había pasado con otro libro, que cuando lo empecé a leer, como sabía o había investigado acerca de los antecedentes de la autora, y pues sabía que esta persona estaba desequilibrada mentalmente, o sea, estaba loca, entré con un poco de miedo a la obra y a la hora pues de ya empezar a leer, como que andaba de cierta manera muy dudoso y con mucha confusión acerca de lo que ella decía y Sí. no sé, me pareció como complicado al principio de leer su obra y de leer la manera en la que ella escribe, porque creo que es un estilo muy diferente a todo lo que hemos visto. Plasma idea como que por todas partes y da sucesos que dan brincos. O sea, Sí, una vez estás en un lugar y después resulta que estás en otro. Como dijiste antes, rompe con lo que habían puesto los autores pasados y ciertamente es una narrativa muy diferente. Claro. Sí, porque ocupa muchos adjetivos y metáforas, sí, muchos recursos literarios, la verdad. Y el hecho de que esté basada en soliloquios, como que lo hace un poco complicado, ¿no? Porque pues la mente humana es muy compleja y a la hora de plasmar todas esas ideas que las personas tienen, Son 6. y son 6 personas, entonces eso lo hace todavía más complejo, Ok, sí. ¿no? Sí, los pensamientos de cada personaje son diferentes, Por supuesto. tienen diferentes personalidades y bueno, desde el primer momento podemos ver que Rhoda es una persona muy tímida y bueno, retraída. Podemos también saber que Louis es un inmigrante de Australia y bueno, se siente un poco, no se siente tan cómodo con su acento. De hecho, eso lo menciona al principio del libro, ¿no? Y eso lo marca en toda la historia. Dice que su padre es banquero en Brisbane y que él habla con un acento italiano. Sí, y como está con puros ingleses, como que no acaba de No se encajar. siente tan cómodo, sí. Y bueno, por ejemplo, Susan está encantada con la naturaleza y bueno, eso también la marca. Y todo esto lo vamos a ver desde el primer momento, que realmente sí es muy importante entender qué sucede en su niñez para ver cómo se van a desarrollar Exacto. los personajes. Claro. Sí. Bueno, Otra cosa importante es la manera en la que hablan, porque siempre hablan en primera persona y hablan como si fuera, es el yo interno. el yo interno, ¿no? claro. La mente es su mente. Sí, exacto, es su mente. Ok, entonces, bueno, Sí, pues... pues eso es básicamente, ¿no?, lo que sucede en el primer momento. Ajá, y pues no sé si ya quieran dar detalles generales de lo que leyeron ustedes para sintetizar un poco la obra y de esa manera generar una idea general del libro. Ok, Pues sí, sí. les parece, empezamos con el 2 y... El momento que me pareció más, bueno, uno de los momentos que me pareció más interesante fue el 2, que es cuando pasan de ser niños a adolescentes. Y bueno, las niñas van al colegio de mujeres y los hombres, pues, respectivamente van a un colegio de hombres. De O sea, varones. ahí ya Varones. están divididos, están siendo divididos en géneros. Y bueno, es la primera parte en donde ya no están juntos los 6 personajes de la historia. Supongo que eso influye mucho en cómo se van a desarrollar a lo largo de su vida,
porque bueno, los primeros años siempre son fundamentales para crear una personalidad, y pues ya después nada más se moldea, ¿no? Pero Exacto. creo que... Sí. Por ejemplo, en el caso de los hombres, Neville empieza a dar y tiene ideas de homosexualidad, de gusto hacia hombres, y esto lo muestra cuando dice que ama a Percy, a él. Entonces, bueno, ahí es una parte muy importante, porque podemos saber que tiene tendencias homosexuales. Por ejemplo, Bernard, podemos identificar que es una persona muy inteligente, muy analista, muy hábil al escribir, y bueno, también es importante. Por el lado de las mujeres está Susan y Ginny, que empieza a notar que es una persona muy bonita, atractiva, muy bella, y bueno, exacto, entonces va a hacer uso de esta belleza para lograr lo que ella quiere. Y bueno, esas son las partes que más destacan en el momento 2. Bueno, pues si quieres yo te empiezo a contar un poco. Creo que está el momento 2, que habla como de la niñez y un poco de la adolescencia. Sí. Y bueno, esto se va a retomar en el momento 4 y en el momento 5, en el cual más o menos los personajes se encuentran entre los 25 años de edad. Y bueno, el momento 4 comienza con la historia de Bernard, que va rumbo a Londres para encontrarse con los demás personajes, porque pues el héroe que se ha creado en torno a la figura de Percival, bueno, se va de viaje, se va a la India, y entonces pues, los amigos se quieren reunir para pues, darle su despedida, ¿no? Pero algo que me pareció muy interesante es que Bernard en el Inter, mientras viaja a Londres en tren, me pareció muy interesante que describe el transcurso del viaje, y dice que mientras que están en el tren todos son lo mismo, y le parece un poco triste y le parece sin sentido que se rompa esa unión que hay en el tren por un momento efímero de cualquier cosa, de cualquier destino que vayan estos personajes, estos pasajeros. Le parece absurdo que se rompa esa unión y esa conexión que se ha creado durante la noche en la que viajan, para simplemente moverse e irse a otros destinos. Y bueno, podemos notar en esta parte que él le teme mucho a la soledad. De hecho, él lo menciona y dice que... Y busca tener una familia, ¿no? Sí, bueno, claro. Eso sale más adelante, pero... Sí, de hecho aquí en el libro dice que, bueno, en la parte que yo leí, que está comprometido. Entonces, pues apenas va a tener un compromiso. Y bueno, lo que me parece también padre es que él menciona que ellos, o sea, sus amigos, lo sacan de las tinieblas, de la soledad. Bueno, después de que llega a su destino, se encuentra con sus amigos. Está Neville, al principio está él sentado en la mesa, después, porque es una persona que no tiene muchas cosas que hacer, carece de ambición, y entonces pues se encuentra al principio. Después llega Louis, después llega Rhoda, llega Susan, y por último llega Bernard. Y estos personajes empiezan a interactuar y empiezan a transmitir su frustración y sus pensamientos internos, y esto lo hace un poco complicado de entender, porque cada quien tiene problemas muy distintos. Y por ejemplo, esta Jenny, como Felipe lo había mencionado, es que ella transmite que su cuerpo la limita, porque las personas solo la llegan a ver a partir de su físico y no se fijan en su interior. Después Neville dice que él se siente vacío, que sentimiento que tiene hacia los hombres lo ha alejado un poco, y bueno, también dice que carece de belleza. Después Rhoda dice que tiene miedo, porque también Felipe lo mencionó, porque ella ha sido maltratada y ha sido expuesta por sus amigos, y bueno, esto la hace tener falta de confianza en ella misma y hacer lo que las demás personas hacen, o sea, imitar a los demás. Después está Susan,
que pues solo disfruta de la felicidad natural y aborrece a Jenny porque le tiene envidia. Y por último está Bernard, que es incapaz de soportar la soledad, de soportar esta prisión. Y bueno, todo esto se rompe, todas estas malas ideas, todos estos malos conceptos que tienen de ellos mismos, se rompe cuando llega Percival, que es como el que une a todos, que es como el alma del grupo y es la persona que hace que todos convivan de una manera pues armoniosa y no sé, de felicidad. O sea, en muchas partes aparece como que si estuvieran comparándose. O sea, Sí, cada sí, que sí, se ven claro, como que claro, se comparan entre todos. Por supuesto. Hasta que llega un momento en el que ya dicen como que ya hay que pararle Y de hecho el que pone ese alto, en este caso es Percival, porque él llega y todos lo empiezan a elogiar y le empiezan a ver sus cosas positivas y eso como que los distrae un poco de su mala vibra y bueno, pues eso de eso consta prácticamente de la adolescencia y de cuando empiezan a crecer. La metáfora podría ser como cuando el sol está... Cuando está a las 12 del día. Ok, Sí, por supuesto. Y después de esa parte de que todos, como dijo Mau, que se comparan, y siempre se andan comparando y buscan buscar semejanzas entre ellos mismos, llega la madurez. Que esta etapa de la madurez son los momentos, creo, 6, 7 y 8. La madurez, todos siento que se encierran en sí mismos y buscan borrar sus fantasmas mediante haciendo sacrificios. Por ejemplo, Bernard siempre tiene un miedo muy grande al futuro y eso lo quiere superar junto a su familia. Quiere tener a su familia a su lado a fuerzas para poder superar ese miedo. Como un soporte, ¿no? Pero finalmente se va dando cuenta que ese no es el camino. Eso lo va resolviendo él solo, porque eso, o sea, superar ese miedo, eso es algo individual, no es algo que no es algo que puedes meter a tu familia. Y por ejemplo también Ginny, como habíamos dicho, que yo siento que su cosmovisión era su cuerpo, su físico. Y finalmente a esta edad, obviamente vas perdiendo atractivo. Claro. Ella está aterrada por perder su belleza. Y eso es prácticamente, ahí se va dando cuenta quién es ella y quién en verdad es, porque ya va perdiendo todo lo que tiene por fuera. Y eso se va a ver ya en su vejez. Pero eso es un arma de doble filo, siento yo, porque de alguna manera está perdiendo su belleza y eso pues la hace un poco menos atractiva, pero también la ayuda a que la gente se dé cuenta de cómo es, que la conozca un poco más, que conozca un poco más, no tanto su belleza física, sino como su belleza interior. Sí. Entonces, pues creo que eso puede funcionar como un arma de doble filo. Sí. Y por lo que estamos comentando, también creo que, o sea, que todos tenemos este tipo de preocupaciones, las mujeres, los hombres, que llegamos a un punto de nuestra vida que ya no somos lo que éramos antes cuando éramos jóvenes y finalmente lo tienes que y tenemos que aceptar lo que vamos a hacer, lo que fuimos. Y eso, ¿no? Finalmente de eso se tratan estos capítulos, su madurez. son acciones, ¿no? Ajá. Y de hecho Bernard dice hay una frase que dice: las acciones son precisas y proporcionan mucha información, pero nada dice acerca de las personas que las ejecutan. O sea, todas las acciones que hacían posiblemente no decían nada. Es totalmente, a lo mejor ella buscaba que pensaran algo acerca de ella, pero no lo conseguía. Las personas la veían igual como una mujer bella y hasta ahí. Sí. Y como conocemos los pensamientos de cada personaje, podemos, pues realmente conocemos cómo son en su esencia, porque no nos están mostrando cómo son en su exterior, sino cómo piensan y qué quieren mostrar. Claro, eso es parte del soliloquio que ya habíamos mencionado. Podemos ver que cada uno quiere salir adelante, quiere hacer todo eso, pero siempre lo echan para atrás sus pensamientos negativos, sus fantasmas. Pero finalmente al fin, ya cuando acaba este momento de madurez,
van alcanzando cierta lucidez que se ve reflejado ya en la vejez. Por ejemplo, Neville, se siente, Perceval muere en la India. Muere en la India. Entonces, eso finalmente destroza a Neville y todo ese momento de madurez es la muerte de Neville finalmente lo ayudó, siento. Y la muerte de Perceval, Sí. finalmente lo ayudó a él y ya todo el grupo afectó. La muerte de Perceval impactó al grupo de una manera igual, pero yo creo que a Neville un poco más. Entonces por lo los ayudó, sentimientos. o sea, como que lo ayuda a superar eso, Ayuda a superar su incomodidad como ese- con ser homosexual. ese obstáculo que tenía, ¿no? Sí, porque finalmente yo creo que él no se siente cómodo siendo homosexual. Ok, sí, claro. Ay, Mau, perdón que diga, pero qué bueno que mencionaste una frase porque yo creo que en toda la historia Bernard anota frases en un cuadernillo que lleva. Pues es importante también mencionar. Que de hecho es muy importante porque, bueno, por lo que entendí, Sí. Bernard es el que va, como que va escribiendo la historia, ¿no? Yo difiero un poco porque pienso que la narración, o bueno, el transcurso del libro, consta de los personajes, De los de los pensamientos interiores de cada personaje, no solo de uno, sino de todos. Sí, Sí, pero me parece que ahí el más confiable, y el que más destaca. el que más destaca es Bernard. Claro. Sí, de hecho, creo que tiene más participación, pero como te digo, no se puede mencionar el libro de las olas sin los 6 personajes. Y yo creo que de ahí se puede relacionar el miedo que tiene Bernard al futuro, a lo que puede pasar. ¿Por qué lo dices? Porque, por ejemplo, o sea, dices que está atado mucho a la narración, a que las cosas vayan pasando como van. Ok. O sea, como que O sea, tiene ya, ya una tiene- cotidianidad Ajá. y entonces ya tiene De una controlar rutina. lo demás. Una rutina. Sí. Y entonces como que le da miedo a hacer A algo que más. a un cambio radical que cambie algo. O sea, tiene miedo a romper la rutina. Sí. De alguna manera. O sea, para mí, Bernard es como el que escribe la historia y te voy a decir por qué. Mira, en una parte, Neville dice, todos somos frases en la historia de Bernard. O sea, esto quiere decir que sí, o sea, que Bernard sí es, bueno, Sí, según sí, yo, es importante. o sea, es como el que desenvuelve toda la historia y, y yo pienso que es el que la está escribiendo. Yo no me atrevería a decir que es el personaje principal, pero sí No, me atrevo a decir que tiene personaje mucha principal. influencia. Sí, el más confiable, yo diría. Claro. No principal porque no tenemos... Porque los 6 son Protagonistas, principales, pero- los 6 son protagonistas, claro. Mau, no sé si nos quieras relatar el final del libro. Bueno, en el momento 9, pues habla de la vejez. Y en este momento, principalmente, el cable es Bernard. Y yo creo que también por lo que acabo de comentar, de que es el que lo escribe, yo pienso que es él el que lo cierra. Ajá. Y pues una de las cosas muy interesantes de Bernard es que siempre está cuestionando la vida. O sea, siempre está preguntándose por qué y algo que lo caracteriza es que siempre está observando a la gente y está en contacto con ellos. Y dice que es la mejor base del conocimiento. El estar en contacto con la gente es la mejor base del conocimiento. Ok. Y pues al final lo que intenta él es ir descubriendo cosas acerca de él mismo. Creo que esa es la naturaleza de los humanos, ¿no? Preguntarnos Sí, y cuestionarnos acerca de nuestro entorno y acerca de nosotros mismos. Pues sí, De cierta forma. tiene la boca llena de razón. Sí. Y llega a la conclusión de que no se puede escapar de lo que uno es. Entonces hay que aprender a vivir con eso, que es yo creo que lo que se transmite a todos los personajes y en lo que acaban convencidos de sí mismos, ¿no? De Que lo que llegan son. a su lucidez. Sí, a su madurez, como lo acabas de mencionar. Ok. O sea, su madurez, o sea, la madurez puede ser su camino hacia eso. O sea, sus problemas que van enfrentando en la madurez, lo de la muerte de Perceval, lo de Bernard, su miedo al futuro, lo de Jenny perdiendo su belleza, todo eso es un camino que lleva a la lucidez en la vejez. Y de hecho hay varias frases que son como que puntuales, porque cuando llegan, hay un momento en el que Bernard dice, déjame ver aquí lo apunté, dice, somos diferentes siempre, siempre. O sea, ya habían llegado a tal punto de madurez en el que ya no se iban a compartir,
sentía que ya no tenían que compararse. Ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido compararse los unos a los otros. Claro. Sabían que eran diferentes y que cada quien tenía lo suyo. O sea, que Sí, claro. Pero también ganar que lo vean, que se den cuenta de eso cuando ya van a morir. Sí, pero pues es que creo que eso... Así va a ser con nosotros. Pues sí, o sea, finalmente así es con todos los humanos, de que... O sea, finalmente creo que en la vejez ya te vale todo. pues sí, O sea, y empiezas a pensar cosas sí, que antes. O sea, si piensas una cosa que hiciste en los 40 años, dices, no, pues qué tontería. Sí, ya, pues. O sea, siento que ya Tienes finalmente... tiempo, sabiduría, todo para poder. Y de cierta forma es un poco triste el hecho de tener tanta sabiduría y tan poco tiempo para utilizar esa sabiduría, ¿no? Sí, porque llegan a la sabiduría, a su máxima sabiduría cuando ya van a morir, entonces... A su máxima lucidez mental. Sí, es un poco triste. Pero bueno, pues creo que... De hecho, algo así. Les voy a leer el final porque algo así. O sea, se menciona. Ajá. ¿Cuánto la última página? Este es Berna, ya es el último párrafo. Es Berman. Y en mí también la marea sube, la ola se hincha, arca el dorso. Una vez más siento nacer en mí un nuevo deseo. Algo se alza debajo de mí como el fiero caballo al que su jinete aprieta las espuelas y retiene enseguida. Oh, tú, mi montura, ¿cuál es el enemigo que perseguimos avanzando hacia nosotros? En este momento en que golpeas con tu herradura el pavimento de las calles, es la muerte. La muerte es nuestro enemigo. Y al encuentro de la muerte cabalgo blandiendo la espada, con mis cabellos flotando al viento como los de un joven, como flotaban al viento los cabellos de Percival cuando galopaban en la India, hincando las espuelas contra los flancos de mi caballo, invencido, indomado, me precipito a tu encuentro, oh muerte. O sea, esto, Escribió su muerte. pues sí, describe de cierta forma su muerte y también describe el deseo de, pues ya Liberarse. llegué a la vejez y sí quieres, o sea, pide el deseo de, pues, volver a empezar, cosa Sí. que no se puede. Y volver a empezar con la experiencia que ya tiene. Con la experiencia que ya tiene. Y también aquí menciona otra vez al enemigo que ya les había dicho, Que es la muerte. que es la muerte, que ahí habían desarrollado el enemigo como, pues, la muerte que se había llevado a su amigo Percival. Claro. Bueno, Por eso le decían enemigo. entonces para concluir con esta charla literaria, podríamos decir que el libro en sí, pues representa o trata de dar a conocer cómo es el ser humano. Trata de transmitir sus miedos, sus preocupaciones y al final pues trata de... La forma de actuar, pensar y de todo, ¿no? Sí, O sea, porque sí te ejemplifica al ser humano, ¿no? Y bueno, creo que esto ha tenido muchísima trascendencia. La obra de esta autora ha tenido mucha trascendencia, ya que pues es un estilo totalmente diferente, que aborda temas quizá un poco complejos, pero... Para ese tiempo. Sí, para ese tiempo, claro. Pero al final de la historia creo que este libro es muy importante porque, bueno, creo que la principal importancia de este libro es que se mete en las mentes de cada personaje. Quizá lo vimos un poco con Dostoyevsky, que le da autonomía al personaje, pero esta la hace de una manera muy específica y muy diferente. ¿no? También. Sí, claro, porque como les digo, se mete a la vida de los personajes y pues exterioriza todas las preocupaciones y todos los miedos pues, que tienen los 6 hombres. Finalmente es cierto que es una red de pensamientos que se van juntando y se van hilando y finalmente cuando acaba el libro ya es todo el libro. Sí, porque si falta algún personaje no se puede... O sea, siento que es una conciencia grupal. Sí, claro, que yo antes de esto la había entendido al 20%. Porque... Sí, el análisis que acabamos de hacer es muy completo y está muy claro. Porque además está un poco raro, la verdad es que no me gustó el libro, porque, o sea, además leyendo nada más un pedacito como que no entiendes mucho. Es difícil. Miren, creo que esto es muy importante y voy a citar aquí a Virginia Woolf. Es lo que dice Raúl, dice, el tema propio de la novela no existe, todo constituye el tema propio de la novela. Entonces, en sí el tema no existe, sino todo lo que va pasando constituye el tema de la novela. Y siento que no hay un clímax.
total, o sea, ¿O sí? englobando todo se crea una conciencia. No sé. O sea, como un nudo. Sí. Si hay un nudo, no. Sí, Sí, podría yo ser creo una que- madurez. Sí, cuando se dan cuenta de todos los problemas. O sea, por Cuando ejemplo, llegan los problemas y están, o sea, o sea, sí, puedes sí, considerar, Ok, ok. o sea, es un clímax, ¿no? Finalmente la historia va subiendo, en el nudo ahí se traba, Ok, ok. y Y ahí se dan finalmente cuenta. se va a resolver cuando Madurez. llegan a la madurez. Perfecto. Bueno, pues compañeros, fue un... No, pero también yo creo que es importante mencionar cómo está escrito la forma, ¿no? La forma de escribir, que maneja muchos... un estilo poético, ¿no? estás Poético, yendo exacto, sin- exacto. más Es que muy, nada, es muy te poético. estás Muy... yendo sin despedir, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues creo que hemos llegado... Oye, y además o sea, como que muy, sí lo podemos Sí, decir es- estético el asunto. Estético, sí, 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 como, ¿no? como el Porque modernismo. Es Como el totalmente modernismo. estético, totalmente estético. Es modernismo, pero a la vez no. Muy estilizado, ¿no les parece? Estilizado, sí. Sí. Y ocupa muchas metáforas dentro de la historia, como, bueno, también las olas. ¿Por qué creen que se llama el libro Y Las es olas? prosa. Yo creo que se llaman las olas porque Sí, pues, las olas son la necesidad para expresar el movimiento interior del pensamiento, ok. ¿no? O sea, me parece que aquellos interrogaciones y aquellas Es como súbitas un sub y baja, preocupaciones son un sub y baja en la mente de los Sí, es otra personajes. metáfora. También otra cosa que leí fue que si te fijas las olas siempre van y regresan y chocan cada vez que llegan. Sí. Entonces puede ser, o sea, por ejemplo, en la parte que me tocó leer en la madurez, cada personaje quiere salir adelante, pero hay algo que No los lo deja. que los Hay algo frena, que lo regresa, que ¿no? los regresa. Entonces, Sí. cada vez que quieren salir adelante, se tienen que regresar porque llega un pensamiento negativo. Entonces, y cada vez que llegue ese pensamiento negativo se produce finalmente un choque que pues causa que el personaje pues mentalmente no pueda avanzar y se regresa. Sí, fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante y creo que hicimos un Comprendimos puntual análisis, mejor, ¿no? comprendimos mejor cada uno de qué se trataba el libro. Y pues creo que pues ya